Años, calculo que estuvimos en unas circunstancias parecidas, entonces intervino más gente, era otro formato, y bueno, ya llevabas carrera, entonces ya llevabas carrera comparada, me refiero, Sí. ya no solamente con la música, ahora llevas carrera y media por lo menos. Sí, es una cosa que... No sé, cuando me dicen algo, digo siempre lo mismo, que soy perseverante. Y así sigo, hasta que pueda. Y el parade de 2025 con respecto al parade de, no sé, el año 90, en el año 90 ya estaba parade, ¿no? 96, 97, 96, por ahí bueno, empecé. Bueno, estamos remontando casi 30 años. El parade de 2025 con respecto al parade del año 2000, por quedarnos en el mismo siglo. ¿Qué se parece y qué se diferencia? Pues ahora sé más, pero soy un poco más pesimista en cuanto a todo. Pero sé más. Y eso me permite hacer que las cosas salgan más como yo quiero. Entonces no tenía tantas posibilidades en cuanto a sonido, en cuanto a grabación, pero ahí tenía un poco más ilusión de poder en algún momento dedicarme a tiempo completo. Pero yo creo que enseguida me di cuenta de que si quería hacer las cosas como yo quería, pues no me iba a dedicar a tiempo completo. Porque las cosas al final tienen su tiempo y yo necesito siempre algo que me gane, para ganarme las lentejas, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que claro, yo eso de dedicarse al tiempo completo, lo primero que a mí no solamente en la música, yo creo que en cualquier sector, del deporte, en cualquier arte, en la literatura, dedicarte al tiempo completo, primero que son 4, de toda la inmensidad del océano. Sí. Son 4 y luego lo que tú decías, tienes que elegir, tienes que renunciar a cosas muy importantes para, entiendo yo, ¿no? Para la vida personal, y luego ir quitándote a paparazzis y eso tiene que ser tremendo. Y bueno, también, a ver, la música que yo hago para mí es una música muy pop que lo puede escuchar cualquiera, pero quizá las letras o quizá el enfoque o salir sin pretensiones demasiado comerciales pues hacen que tampoco tenga un mercado, no se dirija al mercado amplio, sino que a lo mejor siempre me he dedicado a una cosa un poco más underground. He tenido la suerte de que he podido salir de Yecla en cuanto a eso. Enseguida se fijaron en mí pues compañías de Madrid que me sacaron discos y tenía promoción y he estado tocando regularmente pues, en Madrid, Barcelona, Valencia y lo sigo haciendo. De hecho, la semana pasada estuvimos en Barcelona tocando. Y eso me ha hecho no circunscribirme a una parte a lo mejor que sería la música de Yecla, que está bien, o la música de la región de Murcia, sino que hemos salido en revistas, hemos salido en ranking de música. De hecho, el último disco, que lo tengo aquí detrás, pues sí que está saliendo como entre la música del año 24, pero siempre a un nivel independiente, vamos. Como he funcionado siempre y ahora tampoco voy a cambiar mucho. Pero no sé por qué se tiende a decir esto desde una óptica negativa. Yo creo que es todo lo contrario. O sea,
No, si yo lo que te digo... Vamos a ver, entre un concierto de 10.000 personas que tienen que poner enormes monitores para que se le vea la cara al artista, porque si no, no te enteras. ¿Ves? Puedes cambiarlo que no se entera nadie. A un concierto, y me voy al otro extremo, en una cafetería donde hay 100 personas, 50 si quieres, yo no sé con qué me quedaría ya. A mí me apetece más ir al pequeño, ¿eh? O sea, a lo mejor es una cuestión A mí como personal. espectador también. A mí como espectador también. Las grandes masas algunas veces te impiden un contacto un poco más íntimo. Pero yo sí lo que te quiero decir, a ver, no quiero que entiendas esto que estoy diciendo de una manera negativa, porque yo encuentro gente en todos los sitios a donde voy, que se saben mis canciones, que me las canta, y lo bueno es que el otro día también estábamos tocando en Albacete, y se acercaron unas cuantas personas a decirme, no te conocía, pero me encanta lo que haces. Bueno, se compran el disco, a partir de mañana te siguen, es decir que es algo muy satisfactorio para mí irme a Valencia, a Madrid, a Barcelona y encontrarme a gente que paga entrada por verme y que tengo un público que por suerte es muy respetuoso y, y se saben las canciones y recibo un montón de cariño, o sea que no me quejo. Paga entrada y en la medida de sus posibilidades, o por distancia, por lo que sea, repiten con frecuencia, me consta. Sí, yo tengo gente que está yéndome en Valencia, que está yéndome prácticamente a todos los conciertos, incluso me escriben cuando no pueden ir y se disculpan, que es una cosa muy increíble. Así que, oye, que no pude ir a verte, perdona, ya, ¿cuándo tienes el próximo? Y así ¿Y vamos. quién decide? Yo es que nunca he tenido, como consumidor, que he sido siempre de música, y además de la música de lo más variado. O sea, alguien podría decir que estoy un poco pillado, pero yo me escucho, yo he estado en un tablao flamenco y me ha encantado, y he estado en una discoteca oyendo música de disco me he pasado un ratico también. Seguramente no hubiera aguantado 2 horas, pero también he pasado no sé, ¿quién decide? ¿Lo decide el público realmente o el público está inducido ya previamente a decidir cuál tiene que ser el éxito del año 2025, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso también es parte de dinero, de hacer buenas campañas con un dinero detrás, de una imagen específica y de un público que también está educado musicalmente para recibir unas cosas, que te gusten unas cosas y a lo mejor no te gusten otras. Yo lo que siempre digo, y de hecho cuando he sido profesor de música, que lo he sido durante gran parte de mi vida, lo primero que le decía a los críos es, abre las orejas. Abre las orejas, porque sin querer escuchamos la misma música y al final nos cuesta mucho salir de ese sitio confortable en el que estamos y escuchar músicas distintas. Si abres un poquito las orejas te puedes encontrar muchas sorpresas y la mayoría muy satisfactorias. ¿Qué diferencia hay? ¿A ti se te conoce en aforos enormes, bueno, enormes, por lo menos respetables, de algún millar de personas que otros, y también en aforos muchísimo más pequeños? Supongo de entrada que no sé si será la misma versión del mismo tema el que haces, pero ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿Es lo mismo actuar delante de 1.000 personas que delante de 100? No, porque a lo mejor de esas 1000 personas no todas te conocen. Entonces tienes que hacer un concierto muy medido en cuanto a... Los conciertos son un poco como las películas, que tienen su inicio, su desarrollo y su conclusión. Entonces, cuando estás tocando delante de bastante gente, lo que estás intentando captar esa atención, modulando un poco, sí, pero quizá las revoluciones por minuto van un poco más arriba, de manera que la gente esté entretenida. Y cuando tienes un aforo más pequeño, te puedes permitir hablar un poquito más, ser más cercano y no tener que estar todo el tiempo subiendo el BPM para que la gente capte la atención y siga, sino que esa gente de sitios más pequeños son más receptivas. Entonces,
son distintos formatos. Lo bueno es que tienes que saber manejarte en uno y en otro. O sea, yo me imagino que cuando actúas para 100 personas, esas 100 personas han ido a verte. Claramente han ido a verte. Cuando actúas para 3.000 personas, una buena parte simplemente ha ido a acompañar a alguien o Claro. a ver qué hay hoy o qué película he hecho. Exactamente. No, en los festivales que hemos tocado en Benicàssim, hemos tocado en distintos festivales, que puede haber muchísima gente que está de paso o que va ahí cuyo interés no es la música, sino pues estar de fiesta. ¿Me entiendes? Entonces, en esos momentos sí que tienes que elegir un repertorio en el que puedas atraer a ese público y también satisfacer a las personas que tienes delante que han ido ahí a verte. Entonces, bueno, pues tienes que medirte un poco. Son cosas que tienes que ir aprendiendo con el tiempo. Y tú no tienes claro dónde te encuentras mejor, más a gusto. Yo, por supuesto, en las distancias más cercanas, evidentemente. En las distancias más cercanas puedes contar cosas, puedes introducir las canciones poniéndolas un poco en contexto para que la gente que te está escuchando sepa un poco de que le des un poco de medida de lo que estás escuchando. Y también puedes permitirte el lujo, bueno, el lujo entre comillas, de cambiar, de improvisar, de alargar una cosa un poquito más. Y no tanto en directo, en festivales, por ejemplo, pues tienes un tiempo. Y entonces ahí tienes que decir, pues tienes 45 minutos, tienes 50. Y tú tienes muy claro por dónde empiezas, por dónde sigues, por dónde acabas. Y en un concierto, en un sitio más pequeño, que tienes 1 hora y media por delante, pues puedes modularte un poco más. Tú, por tus circunstancias, has conocido, yo ya hablo de la música desde fuera, desde el escuchante, desde el oyente, desde el consumidor. Has conocido la época donde había que poner el disco uno a uno, bien sea en vinilo, bien sea luego en CD. Yo recuerdo la época aquella que hacíamos una fiesta en una cochera, en el campo de quien sea, cogíamos una caja de manzanas, la llenábamos de LP y luego la pelea de quién ponía el disco o quién no lo ponía. A veces tenía el chollo de encontrarte a alguien que se dedicaba a eso. Luego eso ha cambiado completamente. Luego se automatizó un poco cuando los CDs, si quieres, pero es que no tiene nada que ver. Tú has vivido esa trayectoria. Desde el punto de vista del artista, antes se compraban discos claramente. La única forma de oír música es poner la radio, llamar a la locución para que dijera, por favor, no, eso me ha pasado 1000 veces, no me chafes la canción que la quiero grabar, porque no hay otra forma, o comprarte el disco. Hoy día hay no sé cuántas formas más. ¿Y de qué vive el artista ahora? Porque se grabarán discos, pero no se venden tantos discos. Tom Manta, por ejemplo, no existe, Sí. es una señal, no digo que fuera entonces un negocio. Ahora los artistas tienen que estar 24 horas vendiéndose, ya sea en redes, ya sea haciendo actuaciones, ya sea haciendo publicidad. Es una cosa muy complicada. Antes había una cosa que tenían algunos artistas que eran misteriosos, pero ahora no. Ahora ya, como el público es tan voluble que una semana los discos duran un mes. O sea, tú sacas un disco nuevo y eres la novedad ese día, esa semana, pero como no tengas potencia económica detrás, al mes y medio ya estás enterrado en todas las novedades que hay detrás de ti, que salen sin parar. Entonces, es muy complicado. Y otra cosa, hemos vivido un momento en que se compraban y se vendían CDs o vinilos, pero ahora ya no. Entonces, eso ha hecho que todo sea muchísimo más precario, muchísimo más Pero precario. se siguen grabando, se Sí, siguen claro, grabando porque se sigue vendiendo. Sí. Hay gente, tiene su público. A ver, los músicos seguimos grabando, pero yo tengo la sensación de que una cosa que es complicada, que es
montar un disco, grabarlo en condiciones, irte a un estudio, después mezclarlo, editarlo todo, la carpeta, todo, y organizar una promoción, te vale muy poco, te vale muy de poco. Y es tanto el trabajo, ya sea el de un artista de independiente como de un artista muy consagrado. Tiene un trabajo detrás que la gente parece que da por supuesto, es una pena. Ah, no, pues si esto parece que te pongas esa tarde y te salga el disco así rápido y entonces, bueno, pues en un mes ya me tienes que dar otra cosa nueva. Dice, pero si he tardado 2 años en montar esto que estás escuchando y en un mes y medio. Entonces los artistas ahora ya incluso se está volviendo más a la época del single, de los años 60. Es decir, mantener un flujo constante de novedades para tenerte entretenido, para llamar, es decir, para que te hagan casito. Es decir, estoy aquí, hacerme casito. Y eso es para mí es lo más difícil de cómo se hace la música ahora. Porque yo no soy un artista que esté en redes todo el tiempo, exponiendo todo el tiempo cada cosa que hago, sino que yo tengo mi vida y mi vida no la voy a poner en redes. Entonces, ahí hay un pequeño problema. Y la segunda cosa más importante es que todo el mundo tiene acceso a música desde su móvil, con Spotify o todas las que tenga, pero el músico de eso está cobrando muy poco. Muy poco. Es decir, tienes que tener millones de escuchas para poder tener que eso te dé algo de sustento. Y eso es muy complicado. Hay muchos más. Seguramente y tiene una competencia más gorda. La tecnología lo ha facilitado, claro. Cosa que no es positiva, por supuesto. Pero claro, el hecho de que Spotify, suponiendo que pagues, que no todo el mundo lo hace, son 10 euros al mes. O sea, un paquete de tabaco, no sé lo que vale un paquete de tabaco ahora, pero 1 o 2 si quieres. Con eso puedes escuchar, no sé si alguna vez he buscado alguna canción que no esté en una plataforma. Sí, es difícil. Es difícil, pero lo más raro. Entonces con eso tienes acceso a toda la música. Imagínate eso en el cine, imagínate un Spotify en el cine, que por 10 euros pudiera escuchar cualquier... Bueno, pero hay plataformas de streaming que tienen muchísimos... Ahora, todo eso, toda esa disposición de música que se supone que hace que la gente pueda escuchar cualquier cosa de cualquier época, en cualquier momento, no redundaría en un enriquecimiento de la audiencia, pues al final no, porque al final seguimos escuchando las mismas cosas. Y es una pena. Eso de abrir las orejas es complicado. En fin, no todo es positivo. Hay muchísimas cosas que son positivas. Yo, por ejemplo, con la tecnología he podido grabar en mi casa prácticamente todos los discos que he sacado. Es decir que... y después, pues, poco a poco he ido mezclándolos con un poquito más de profesionalidad en algún estudio y tal, pero yo prácticamente todos los discos, menos este último, lo he grabado en mi casa. Y con cierta calidad que tampoco se diferencia tanto. Es decir, que con la tecnología le debemos muchísimo y a mí me gusta muchísimo, pero también tiene estos problemas. Sí, o sea, se pone más, seguramente porque se pone más al alcance de todo el mundo. Por eso, por ejemplo, hace un par de meses salía un impresentable, lo digo alto y claro, diciendo que había en un sótano de Valencia 1000 muertos y era mentira. Y lo que uno no entiende, no termina de entender, cómo ese hombre no está encerrado al día siguiente. Y lo siguen haciendo por hay eso. Hay muchas cosas que son inexplicables. Que no entienden. No, el Antonio hace un mes, hace unas semanas, había sentado ahí en una silla una mujer. También estuvimos hablando de música en otro aspecto. Era Eva San Jorge, una clarinetista ya con carrera, aunque sea joven. Y, por cierto, a mí me pareció, no la conocía prácticamente, me pareció una persona extraordinaria. Una de las cosas que quise que se pronunciara es sobre la educación
en la enseñanza. Ella se quejaba de que la tendencia actual es abandonar cada vez más, no solamente la música, sino la humanidad en general. Ella, por ejemplo, había en el bachillerato o en el instituto era una optativa, cuando hace no mucho eran obligatorias, y ella se quejaba. ¿Cuál es el punto de vista de un músico que además de músico es maestro, es profesor? Pues mira, yo te digo que me dejé un poco la parte de especialidad de música por el poco tiempo que normativamente está dispuesto para dar la música en el colegio. Porque 1 hora a la semana es muy poquito, muy poco tiempo. Son 36 horas, no llega ni a 40 horas al curso y era muy difícil poder hacer un proyecto mínimo de que los críos se enteraran y disfrutaran, porque además tienes tus objetivos que están marcados, que los tienes que cumplir. Entonces, tendría que dedicarse más tiempo. Tendría que dedicarse más tiempo. ¿Pero de dónde se saca? Ese es el problema. Porque después estamos los profesores de lengua o de matemáticas diciendo, por cada hora que dediquen más a esto, le quitamos. ¿A dónde le quitamos? ¿Qué quitamos? La educación física, ¿qué quitamos? Y ahí está el problema. Hay que elegir. Y después en secundaria sí que tienes que tener claro lo que te interesa. Porque si a ti te interesa una parte de humanidades, pues te tienes que ir dedicando y llevando tu talento a ese desarrollo de esas capacidades que a ti te interesan. Pero es cierto que por lo menos en la primaria se da muy poquito tiempo. Entonces, al final, yo me encontraba que los maestros de música estábamos un poco como entretenedores, más que como docentes. Y ahí me costó. En ese momento que lo estuve haciendo dije, bueno, casi prefiero que la música sea una cosa privada para mí, con mi grupo, con lo que yo disfruto en casa y después tocando, y dedicarme Aunque tú en el colegio. sigas invitando a ese mundillo, a tu alumnado. Claro, yo les ordinario canto que no tiene nada que ver canciones con la y música. yo me llevo la guitarra al cole y tengo un montón de canciones que les canto a mis críos, algunas mías, otras no, otras dedicadas a algunos conceptos que damos en clase, porque muchas veces con una canción pues, entra mucho más fácil alguna cosa que estemos trabajando. Pero no, pero en clase de música ya no estoy. En clase de música hace tiempo que no estoy por esa razón que te estoy diciendo. Y bueno, también es cierto que los profesores de música abrimos mucho el abanico, pero cercano tenemos muy pocos críos. Es decir, conocemos a todos los niños del colegio, pero les damos 1 hora a la semana. Entonces yo preferí cercar el objetivo y decir, tengo poquitos críos, pero tiempo con ellos, para poder decir, empecé contigo hace 2 años y hemos terminado aquí. Y ese desarrollo ha sido por tu parte y también por la mía. Sin embargo, claro, es un lenguaje internacional. Es cierto que podríamos decir lo mismo de las matemáticas, de la física o de la historia, pero no deja de ser un lenguaje. Sí. Yo siempre digo que los perros o los gatos son tan inteligentes que dicen guau en todas partes, en cualquier punto del planeta. Pero bueno, eso es lo que hay. También en una ocasión que hemos hecho referencia, alguien me hizo, una tal María Ortuño, no sé si te suena, me contó algo que me llamó la atención, lo repasé hace unos días, ese documento, y me dijo que tú podías escribir novelas, porque cada canción tuya cuenta una historia. Y además, para colmo, yo me lo soltaba, cuenta una historia en 2 minutos, que es más complicado todavía. Sí, Eso muchas de mis canciones son historias, muchas. También es porque Parade en su ADN, como proyecto, tiene también
la ciencia ficción, el fantástico, el terror, como influencia. De una manera muy... Yo digo que hago ciencia ficción sentimental. De manera que mis personajes de las historias que cuento, aunque sean robots o sean monstruos o lo que sea, pues tienen esa pequeña vuelta humana que hace que puedas empatizar con ellos, aunque te esté hablando de cosas muy fantásticas, ¿no? Y en cuanto a lo de contar historias, pues me gusta mucho contar historias, pero no sé si podría escribir novelas, porque soy tan sintético, porque en una canción tienes 4 estrofas, 3 estrofas en las que tienes que expresar y desarrollar. Y si quieres contar una historia en 3 minutos, tienes que tener clarísimo lo que tienes que decir, lo que no y cómo. Y tantas veces lo he hecho que cuando quiero hacer algo más largo me cuesta muchísimo, porque tiendo a sintetizar muchísimo. Eso sí, cuando hago un principio de letra, sí que puedo escribir 3 o 4 páginas. Lo que María quería decir, entiendo yo, es que tú le das importancia a la música porque eres músico, pero le das importancia al mensaje también. Sí, es que creo que... A ver, una canción puede ser maravillosa y que no diga absolutamente nada. Y y la bailo y la canto y no tiene por qué todas las canciones tener mensaje y tener ninguna... llamarte la atención de esa manera, sino que una canción es una música con una letra. Pero yo elijo algunas veces que la letra te sorprenda, te extrañe y que al cantarla tú digas, uy, ¿qué me está diciendo? ¿Y cómo puedo? Pues me la voy a poner otra vez, porque me ha llamado la atención esta historia que está contando. Y otras veces a lo mejor no, a lo mejor cogemos con 4 palabras y un estribillo pegajoso te hace una canción maravillosa que después te la recuerdan 40 años. Es decir, que no tienes por qué obligarte a escribir una letra siempre enjundiosa. No tiene por qué. Claro, te sale una música y dices, oye, yo tengo que decir algo, lo que sea, me da igual, pero esta música tengo que transmitirla. Sí. Lo que diga un poco me da lo mismo, ¿no? Siempre hemos escuchado música en inglés. Por supuesto, es un Y no instrumento teníamos más. ni idea de lo que estaba diciendo. Ahora las personas más jóvenes tienen un control más directo y entienden. Pero muchas personas que hemos escuchado música toda la vida, hemos escuchado música en inglés y ya la música, de por sí, con esas palabras que no entendíamos, ya nos producían y nos emocionaban. Porque yo, con los primeros discos de los Beatles, por ejemplo, cuando mi tío le robábamos algún disco y nos lo llevábamos a casa, a mí esa música me llamaba muchísimo la atención y no entendía lo que decía. Entonces, bueno, pues va saltando, ¿no? Pero no tiene por qué. Para mí, una canción en inglés, la letra es un instrumento más, hasta el punto de, no sé si me estaré metiendo en algún lío, pero ya llevo un par de años o 3 haciéndolo, que cojo y la traduzco yo como Como te da la gana. como me da la gana. La subtitulas. Lo mismo me estoy metiendo en algún follón, pero pues, claro, tampoco lo hago a un nivel muy personal, muy íntimo, ¿entiendes? Tampoco va a trascender demasiado. Vamos a ver, Antonio, varias generaciones tuyas, a mí me alcanza esto, por lo menos 2 llevan, aparte de glóbulos blancos, los glóbulos rojos, leucocitos, hematíes y cosas de estas que se llevan en la sangre, llevan fusas, semifusas, corcheas, semicorcheas circulando. Eso tú evidentemente lo has heredado, pero por lo visto también lo has transmitido. Bueno, Y yo me enteré hace poco de que hay un artista por ahí que además te tomó el nombre prestado, sí, ¿eh? O se lo cediste tú, o no sé cómo. fue su elección. Bien, sí que es cierto que tanto por parte de familia, ya mi abuelo, pero es que mi bisabuela también, pues estaban metidas en el mundo de la farándula. Y yo guardo mucho cariño el ir por las tardes a casa de mis abuelos y estudiar piano allí. En ese momento, con 10 años, con 11, no me gustaba nada. No me gustaba nada dejar a los amigos que ellos se fueran a jugar y yo me tenía que ir a casa de mi abuelo a estudiarme la lección de piano.
Pero pienso que esa disciplina y esa manera ha sido básica para mí. Básico para mí. Es decir, si una persona estudia, tiene que dedicarle horas a un instrumento, eso te sirve para todo. Te sirve para la vida, te sirve muchísimo. Porque tú ya tienes ese entrenamiento. Y mi abuelo me lo supo transmitir. Mi padre, por supuesto, que él no había llegado, y eso que tenemos los padres, que queremos que los hijos lleguen un poquito más lejos. Y yo a mi hija también le inculqué, pues que eso también era importante. Y también le pasó un poco como a mí. Cuando ya tienes 14, 15 años, lo que está más reglado, pues te repele. La música del conservatorio, pues te repele. Pero ahí tienes un pozo que es lo que después te sirve para desarrollar tus propias canciones. Yo sí que pude terminar el conservatorio. Ella no lo terminó, pero le ha servido lo que sabía, pues para montar su propio grupo y hacer canciones. Y yo creo que lo hace muy bien. Lo hace genial. Y indudablemente en cualquier momento puede retomarlo. Claro, Eso eso está se lo quita clarísimo. nadie. Tú eres de los padres que le dicen o tienden a decirle a los hijos, sigue este camino que es el que yo y tal, o por el contrario, no eches por aquí que te vas a tropezar. ¿Cuál es tu posición? ¿O eres de los que dicen, le ayuda a que elijan su futuro? Bueno, yo, en el caso de mi hija, ella tenía muy claro que es una persona de ciencias y que, cosa que yo no soy. Yo soy totalmente humanista, de letras en ese aspecto. Y ella, con nuestra orientación también, pues eligió un poco lo que ha sido después su carrera. Pero también ha elegido tocar música, que me parece que la música sea algo importante para ella. Y eso también tiene que ver, pues, de las horas que nos pegábamos yendo al colegio, poniéndole música también. Yo creo que a los críos se les educa también poniéndole a su disposición música. Música de todo tipo. Y después ellos eligen las que les gusta. Y seguramente van a elegir música que a ti no te gustaría. ¿Cómo encuentras a una persona de 15 años que le guste la misma música que su padre de 40? ¿Qué ruptura hay ahí? ¿Me entiendes? Tiene que haber algo de ruptura. Y después con el tiempo pues vas apreciando lo que te ponían, lo que no, pero tienes que dejar un pozo, eso sí. Lo que te he comentado antes, de aquel disco que me regalaron y que yo regalé porque no quería oírlo, y después, ahora, 50 años después, me los pongo en la lista de reproducción. Sí, sí, sí. Aunque sea un ratito, ¿no? Yo tengo una canción sobre eso, que se llama Esa música, y habla de cómo la música es capaz de retrotraerte a momentos de tu vida. Que igual que un perfume, tú escuchas una música que tú escuchabas cuando estabas de fiesta con los amigos cuando tenías 20 años, la vuelves a escuchar y dices, es que esa música que hay ahí lleva también algo mío. Incluso la música que no te gustaba. Que eso es todavía más fuerte. O sea, la música que no te gustaba cuando tenías 20 años, la escuchas con 40 y dices, oye, pues esto tenía algo. Que normalmente, si una canción triunfa a nivel masivo, no está mal hecha. Normalmente no está mal hecha, aunque no te pueda gustar. Sino que tiene ahí... porque si no está bien hecha, es difícil. Entonces, cuando lo escuchas más tarde, fuera de esas parcelas que tú te imponías a ti mismo, no, a mí esta música, yo no puedo escuchar esta música porque yo soy así. Cuando ya con el tiempo te relajas, te das cuenta de que había mucha música que te has perdido. Fíjate, yo creo que en ese sentido nos hemos hecho como más tolerantes. Yo creo que sí, yo creo que Mi abuelo el tiempo... me decía, ¿qué está aquí? ¿Y ese ruido? ¿Qué? Y estaba escuchando a los Beatles o a los Rolling Stones o cualquier... ¿Y ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Y no, yo creo que a mí mis hijos me han hecho descubrir artistas geniales, ojo, y al revés. Una vez estaba escuchando yo, no sé quién era un artista de los 60 y, oye, ¿por qué no me pasa ese disco?
Si este hombre hace 40 años que se murió, ¿y qué? También se ha muerto Beethoven. No, es cierto, es O cierto sea, yo creo que que somos más tolerantes. si has crecido escuchando música pop y mm, todavía hay cosas que te tocan la tecla, claramente. Que muchas veces son cosas que te recuerdan a lo que tú escuchabas cuando eras jovencito, pero bueno, esto es que es así. ¿Te has planteado alguna vez, o se ha planteado ella, me refiero a tu hija, compartir escenario? No, no hemos planteado todavía eso. Yo lo porque- dejo caer, por Sí. si las moscas. A ver, están En actuando. casa seguro, vamos, yo lo doy por Sí. hecho. No, y ella ha metido voces en discos míos y ha hecho coros ya desde hace unos cuantos años que, como grabo en casa, muchas veces le digo, vente para acá, vente para acá. Y ella se presta porque no hay ningún problema. Compartir escenario, quién sabe, en el futuro. Todo se andará. Sí. Hay una cosa que quería hablar contigo, que yo veo a la gente muy preocupada, a todos los niveles, con la IA, con la inteligencia artificial. Una vez hablando con un catedrático de inteligencia artificial de la Universidad de Valencia, me dijo que de artificial vale, pero de inteligencia nada, que no es más que una gran base de datos con unos instrumentos, unos mecanismos que la hacen tremendamente ágil. Y ya está, no hay más. Pero, no sé, yo observo cierta preocupación en general, no solamente en el mundo musical. Hace poco un amigo nos mandó una felicitación navideña, una canción navideña hecha por él, con la IA. Eso, tenemos que preocuparnos por eso, o vamos a ser capaces de aprender a distinguir una cosa de la otra. Bueno, en estos momentos todavía hay, si te fijas, sí que puedes distinguir bastante entre lo que es una canción hecha por una inteligencia artificial de la que no. Pero yo pienso que en 5 o 10 años va a ser muy difícil distinguirlo, porque va a avanzar de tal manera que, que va a ser muy complicado distinguirlo. ¿Tenemos que estar preocupados? Pues los que escribimos canciones, los autores, pues quizá sí que tengan que estar preocupados, sobre todo las personas que vivan de hacer canciones. Para mí, que yo soy siempre optimista con la tecnología, pienso que se puede utilizar más como una herramienta que otra cosa. Pero sí que es cierto que hay personas que pueden ver sus empleos, a lo mejor, menoscabados o eliminados porque una inteligencia artificial lo haga para un público o para un anuncio o para un público amplio que no tenga una ansia clara de distinguir, igual no se entera. Claro, seguramente no es lo mismo el fondo musical que le pone a un spot publicitario que lo que te está el mensaje que te está dando de un artista. Yo no sé si eso Claro, es nos que- van a y- engañar alguna vez, no lo sé. Claro, y si hay gente que se dedica a hacer música para spots publicitarios, puede verse comprometido su empleo cuando a lo mejor dándole unas instrucciones a una inteligencia artificial te lo haga en un momento y no quieras más calidad que eso. Claro, el Entonces, empleo se ve comprometido cada vez que hay un avance. ahí está. Eh, Por eso ahora están los gobernantes de turno están hablando de reducir la jornada laboral y seguramente dentro de 30 años volverán a hablar de reducir la jornada porque si no, a ver de qué. Claro, es que es lo que pasa. Cuando empezaron los tractores a principios del siglo XX, ¿cuántas personas que trabajaban en el campo tuvieron que dejar su empleo? Porque ya no hacía falta tanta mano de obra. Entonces, es un problema que tienes que ir asumiendo porque yo lo que pienso es que esto se puede regular, pero no se va a detener. Está claro que cuando tú llamas por teléfono a algún sitio por alguna razón y te contesta, ya no digo la inteligencia artificial, una voz mecánica, tú sabes perfectamente que no estás hablando con nadie y lo distingues en la primera sílaba. O sea, yo creo que hay eso. Yo en ese sentido no soy demasiado pesimista, no lo soy, o no lo quiero ser, no sé muy bien. Antonio, vamos a empezar la segunda mitad de la década de los 20.
¿Cómo te ves dentro de una década? Ya jubilado profesionalmente, supongo. Yo lo que creo es que no voy a dejar de hacer canciones, ni... Perdona que el paréntesis, te veo fresco todavía, ¿eh? Te veo con ganas. Yo no voy a dejar de hacer canciones. Porque es algo que me sale. Yo también he notado una cosa. A nivel de dos personas que sean músicos, hay algunos que tiramos por la parte de creatividad, de hacer algo que nosotros sea nuestro, y hay otras personas que lo que intentan es ser buenos intérpretes y tener una técnica y la parte de la creatividad no les sale. Pero que eso no... Y no sé por qué a algunas personas sí que nos sale y a otras personas no, y no son nada criticables porque hay maravillosos intérpretes de piano que no han compuesto canciones en su vida y tú los oyes y te emocionan muchísimo. No tiene por qué ser algo que te dé más calidad hacer tus propias canciones. Pero sin embargo, en mi caso, pues ha sido así siempre, ha nacido siempre de mí hacer canciones, expresarme. Y yo pienso que eso va a ser muy difícil que lo deje nunca. Otra cosa es que yo pueda decir, ya estoy muy cansado, salir a la carretera, tocar, hacerme 700 kilómetros un sábado para volverlo a hacer el domingo. Tu cuerpo te va componiendo ya algunas limitaciones. Pero también estamos viendo que hay muchísimos artistas que son mayores y siguen actuando y sacando discos muy dignos y haciendo actuaciones muy dignamente. Entonces, ¿yo cómo me veo? Me veo haciendo canciones. ¿Tocando? ¿Sacando discos? Pues no lo sé. Ya no lo sé. A lo mejor María Galván te coge la Sí, palabra. a lo mejor, sí. O ella quiere hacer su propia obra. ¿No Sí, ves? puede ser. Hay una cosa que no hemos comentado, pero que es imprescindible. Vamos, sin el apoyo familiar no sé si hubieras hecho, ya no digo algo, pero desde luego no lo mismo. O sea, No, hay que tienes que tener... haber tenido un apoyo incondicional para... A ver, yo tengo clarísimo que sí, en el apoyo familiar hubiera sido muy difícil la comprensión de eso. Incluso el día a día, ¿vale? En casa. Yo requiero de un tiempo también. Porque igual que, a ver, para escribir o para dibujar, para pintar, pues necesitas un tiempo en soledad para poder hacerlo. Yo estoy hablando en la parte más compositiva de la cosa, del asunto. Porque después para tocar con gente, pues ya es otra cosa. Pero para hacer canciones, para ver de dónde saco las cosas, yo necesito un tiempo. Y eso es lo que me ha sido dado por parte del entorno familiar, que esa comprensión de que yo necesito ese tiempo. Y después, por supuesto, ahora cuando estamos saliendo a tocar, siempre que podemos, pues nos vamos la familia. Siempre que podemos. Hay otras veces que no se puede y pues te vas con otras personas. En este último disco estoy con Nacho Casado, que es mi compañero ahora. Hemos hecho un disco juntos. Cada uno ha aportado unas canciones, pero vamos, en plan todo junto. Y aparte con esa persona, pues ese entorno un poco amplio de la familia que te comprende y que te apoye, vamos, es que eso es imprescindible. Pues nada, Antonio, este programa solía acabar con una cuenta atrás de 30 minutos que eliminé creo que fue el último ya, por consejo de algunos amigos. Pues, porque tienes que enlatar ahí en 30 minutos. Y si resulta que cuando tienes que cortar estás diciendo algo importante o ha dejado ya de tener interés hace medio minuto y no tiene sentido. Y creo que tenías razón. Pero como aquí no tenemos a nadie detrás que nos marque directrices, podemos hacer lo que nos dé la gana. Muy bien. Entonces, pues no sé, yo creo que a la gente como tú de vez en cuando hay que llamarla para que dé la cara, para que nos cuente su historia.
bonito amor, el que tú me ofreces, precioso amor, el de por las tardes, hermoso amor. No quiero el amor de los gatos en el parque, solo deseo tu amor. Dan, 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 dan. Hermoso amor, el que no me quema, hermoso amor. Precioso amor, es el que me arrulla, qué lindo amor. No quiero un amor que me haga daño, solo deseo tu amor. Dan, 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 dan. Sereno amor, el que dan los años, sereno amor, que firme amor, el que sobrevive.